Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? El Supremo cuestiona si Hacienda puede valorar inmuebles sin visitarlos, con fotos de Google Maps. Hoy os traigo esta noticia que viene muy al cuento del tema de la vivienda. Y es que en la noticia del Economista, os dejaré abajo el enlace a la noticia por si queréis averiguar más los detalles, es que el Supremo cuestiona a la propia Hacienda si realmente puede valorar los inmuebles a través del impuesto del ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, solo con fotos y por Google Maps. Pues hoy os quiero hablar de este tema, os quiero hablar de en qué consiste este impuesto, cuándo se paga y si esperáis hasta el final del vídeo os comentaré qué es lo que podéis hacer y cómo gestionaros para no encontraros con este problema. Mirad, cuando compramos una vivienda, si los que habéis comprado ya lo sabéis y los que no, pues os lo voy a explicar, hay que pagar lo que se llama el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Normalmente este impuesto se tributa, es decir, la base de tributación, se coge el mayor valor entre el valor de referencia que está en catastro, es decir, en catastro todos los años quita una lista con un valor a modo supuestamente en base a las estadísticas de las compraventas que se realizan en la zona en donde tú estás comprando ese inmueble, es una estimación, es una valoración totalmente subjetiva, pero es el valor de referencia, está en catastro y todos los años lo publica. Pues es entre el mayor valor de ese y el valor que figura en escrituras cuando tú compras la vivienda. Pagas sobre eso y quien lo paga es el comprador, quien paga este impuesto. ¿Qué pasa? Que a veces, aunque se pague por el mayor valor de entre el de referencia o el de compraventa, Hacienda puede que no esté conforme porque igual considera que son valores bajos a su criterio. A veces sí, a veces no. Entonces ahí puede mirar también, puede ir cotejar la tasación que te ha hecho el banco en caso de que este inmueble fuese comprado con una hipoteca. Si aún así Hacienda no está conforme, Hacienda puede abrir una valoración, es decir, revisarte dicho impuesto, ver si has puesto bien la valoración que le has puesto al inmueble y hacer sus propias valoraciones, hacer sus propias investigaciones. Pues resulta que en esta noticia se comenta que hubo dos casos en los cuales la Hacienda se basó principalmente para hacer su valoración, que ya sabemos todos que es bastante subjetiva, se basó en datos de catastro, en datos de las compraventas que se hicieron en la misma zona, una estimación, y fotos de Google Maps, es decir, el exterior del edificio, sería la fachada, ¿no? Y con eso hicieron la valoración. Y con eso seguramente que a estas personas tenían que pagar más de lo que pagaron y Hacienda les reclama esa diferencia, que normalmente te la reclama no en el año que compras, sino que te la reclaman 2, 3, incluso hasta 4 años después para que a mayores de pagar lo que has dejado de pagar, te meten sanción no, por pasar el plazo, ¿no? Que normalmente es un mes, es el plazo de un mes desde que haces la compra. Pues esta es la valoración que hizo Hacienda. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia, es decir, las personas que fueron afectadas por este caso, las personas reclamaron este tipo de valoración entendiendo que es muy subjetiva y que no tienen criterio. Pues el Tribunal Superior de Justicia les da la razón a Hacienda, o sea, que puede valorar el inmueble en base a Google Maps, en base a fotos del exterior, ¿no? Y resulta que el Supremo cuestiona realmente este método, cuestiona si realmente es un método idóneo o no idóneo para valorar el inmueble, para valorar la base imponible de la tributación del inmueble. Esto es lo que hace la agencia tributaria. Cuando compréis una vivienda, aseguraros bien de entender todos los procesos, porque hay muchos procesos y si hay hipoteca, todavía aún hay más procesos. Tenéis que ir siempre de la mano de un buen fiscalista. Yo en las viviendas que compré siempre las tributé por el mayor valor de entre el valor de referencia y el valor de compra. De momento no me han dicho nada, pero puede ocurrir. Entonces, pues hay que estar atentos y hay que entender todas estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, asesoraros bien, ir a un buen fiscalista y antes de ir a un buen fiscalista es bueno saber unos mínimos para que tú puedas entender al fiscalista también, porque si no el fiscalista te va a hablar en chino mandarín. Entonces, tú tienes que tener unas bases para poder entender esto, ¿verdad? A todo esto que os quiero transmitir, que es posible.
los que tengáis vivienda, tanto los que tengáis como los que no tengáis vivienda, es posible adquirir vivienda. No os creéis el argumento de la sociedad, que todo está caro, que todo es complicado, no os creáis nada. Es posible hacerlo. ¿Y cómo es posible? Sabiendo las herramientas adecuadas y teniendo la mentalidad adecuada. Fijaros, yo, si hubiese tenido y si hubiese sabido lo que sé hoy hace tiempo, cambiaría muchísimas cosas. O sea, hubiera empezado 1000 veces antes, hubiera avanzado muchísimo más rápido, porque cuando tienes la información correcta, cuando te rodeas de las personas adecuadas, avanzas 1000 por 1000, avanzas, vamos, a pasos agigantados. Entonces, no os creáis nada del argumento general. Asesoraros bien, comprender bien. Da igual si vais a comprar para vivir como si vais a comprar para inversión. Tenéis que saber los pasos que hay que dar, saber las alternativas, porque en el argumentario general te dicen una cosa y cuando tú te rodeas de la gente que sabe mucho, ves que hay muchas alternativas 1000 veces mejores. La verdad es que sí. Entonces, tenéis que aprender sobre esto si queréis ir hacia el camino de la abundancia y la riqueza, ¿no? Que es lo que hablamos en este canal, ¿verdad? Tenéis que aprender, tenéis que asesoraros bien, tenéis que tener claridad, mucha claridad, porque muchas veces yo veo a mucha gente comprando simplemente pues porque en piloto automático, ¿no? Por lo impulso, ¿no? Y llega una edad que parece como que tienes que tener una vivienda. ¿Y por qué? ¿Por qué tienes que tener una vivienda? Los países europeos, muchos llegan a la edad de jubilación, incluso a los 80 años, y no tienen vivienda. Y no pasa nada, no pasa nada. Ojo, no pasa nada si tú tienes otras cosas alternativas. Tampoco es plan de no tener absolutamente nada, pero hay que tener. No tiene por qué ser tu vivienda habitual. Yo, de hecho, vivo de alquiler, no tengo mi vivienda propia, pero sí soy propietaria. Es decir, hay que jugar siempre las mejores cartas. Es decir, a este mundo hemos venido con un juego, porque eso es así, es un juego. Y depende de cómo tú sepas manejar tus cartas, pues ganarás o perderás, te irá mejor o te irá peor, ¿no? Entonces, sí es posible comprar una vivienda, sí es posible informarse de todas estas cuestiones, saber qué impuestos tienes que pagar, tienes que hacer tus cálculos, cuánto dinero en efectivo necesitas, cuántos impuestos vas a pagar, cómo se valora esa vivienda, qué seguros conlleva la vivienda, qué riesgos conlleva, y qué ventajas, por supuesto, qué ventajas. Yo os animo a todos a que investiguéis el tema, porque las monedas fiat, la moneda fiat es el euro, el dólar, es decir, papelito, porque ni siquiera está respaldado por oro como antiguamente que teníamos el patrón oro. Ahora no lo tenemos respaldado por nada. ¿Y esto qué implica? Que la moneda fiat no vale una mierda. Y no os lo digo yo, es que ya lo estáis comprobando vosotros. O sea, el dinero que tenéis, el dinero fiat, ¿qué capacidad de pago hace? Cada vez menos, ¿verdad? Y fijaros, un inmueble, como es el caso que os traigo hoy a este canal, como pueden ser cualquier otro activo, ¿cómo se ha comportado a lo largo de los años? Subiendo. ¿Tu moneda ha subido? No, ha bajado. Entonces, ¿en dónde tienes que poner tu foco? En activos que tienen valor, no en activos que no tienen valor. La moneda fiat no tiene valor, el inmueble tiene valor y hay muchos activos más, el oro en bolsa, bueno, hay un montón de activos que tienen valor. Entonces, ¿cuándo crecerás tú? Cuando tengas activos de valor, no activos de no valor. La moneda fiat no te aporta nada. Te aporta los gastos diarios, pero a medio y largo plazo no te aporta nada. Lo que te aporta es tener activos que se suman, que se revalorizan, que te dan esa libertad, que te dan ese crecimiento, ¿verdad? Esa abundancia. Entonces, mi mensaje de hoy es que, como la noticia de hoy, ¿no? Que sepas muy bien calcular tus impuestos, que te asesores en un asesor fiscalista, que tengas tu plan financiero, porque si no tienes tu plan financiero, ¿cómo sabes a qué vivienda puedes optar? Igual puedes optar a más de lo que te crees, o quizás crees que puedes optar a menos y haciendo pequeños cambios, en lugar de comprar para vivir, comprar para inversión, y ya llegará tu momento de vivir 50.000 veces mejor de lo que te crees, ¿eh? Porque es así, porque a medida que tú avanzas, tú puedes optar a mejores cosas en el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿qué te quiero transmitir? Pues esto, que trabajes tu mentalidad, porque tú vas a crecer tanto como crezca tu mentalidad y para eso vas a tener que invertir. Y primero en ti, porque primero tienes que saber estas cuestiones, tienes que trabajar tu mentalidad, tienes que desbloquear un montón de creencias limitantes. La vivienda está cara, mentira. La vivienda está cara si tú no tienes dinero suficiente. Entonces, el primer trabajo es conseguir dinero, ¿verdad? ¿Verdad cómo cambiando el chip cambia todo? Sin cambiar nada, de repente cambia todo. ¿Verdad que sí? Bueno, espero que os haya gustado.
Si os gusta lo que aprendéis en este canal, daros a la campanita, dadle a suscribir y nos vemos en el próximo vídeo.